Buenas tardes, gracias por su asistencia. Es un honor y un enorme placer para el Centro Fraternidad Humana el poder recibir nuevamente y hoy aquí en nuestra casa al amigo y compañero espírita profesor Jon Azurua. La mayoría ya le conocéis. Decir que es un reconocido psicólogo clínico venezolano, que ha ejercido la docencia en la UCU, Facultad de Humanidades y Educación, durante 30 años. Ha sido presidente de la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, entre 1993 y 2000. Es el presidente internacional del Movimiento de Cultura Espírita CIMA desde 1974. Ha publicado numerosos libros, entre otros, Aplicaciones de la hipnosis clínica, Historia de la parapsicología y los fundamentos del espiritismo. Ha dado conferencias y seminarios en universidades e instituciones culturales de todo el mundo. Y como no quiero extenderme, porque lo más interesante es escucharlo, dejamos en paréntesis sus muchos logros y actividades. El tema de la conferencia de hoy es la depresión y la obsesión, temas ambos que tienen que ver con el ser, con el alma, y que él, como nadie, sabrá desbrozar para que lleguemos a su mejor comprensión y superación. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Entonces, este no lo vamos a usar. Con este, ¿verdad? Solamente es la cámara. Entonces debo utilizar este. Muy bien. Muy bien, estupendo. Muy bien, José, tú me orientas sobre esto. ¿Se escucha bien? Ahora se escucha mejor. Ahora, pues mis queridos amigos, amigas y amigos todos, tanto del Centro Espírita Fraternidad Humana, la Casa de Miguel Vives, como amigos que han venido esta tarde a escuchar esta exposición sencilla sobre un tema complejo, sobre un tema complicado que tiene muchas aristas. Pues les agradezco mucho que hayan venido, les saludo muy fraternalmente, deseándoles pues lo mejor del mundo, elevando el pensamiento a Dios, al mundo espiritual, por la salud, por la felicidad, por el bienestar de todos y de sus seres queridos. Bien, el tema que me han propuesto me llega muy de cerca, tanto en el ámbito profesional como en el de mi convicción espírita. Durante muchos años ejercí la docencia en la Universidad en Caracas, en el ámbito de la psicología clínica, y también durante algunos años realicé clínica privada, y por ello debía hacer psicoterapia con pacientes que mostraban este tipo de trastornos vinculados a la depresión, de modo que el tema me es familiar, tanto en el orden teórico, clínico, como terapéutico. Y por otro lado, porque, y es lo que también agregaremos hoy, desde nuestra perspectiva espírita, kardecista, evidentemente tenemos también algo que decir acerca de la comprensión global de este tipo de dificultades y de ciertas orientaciones que complementan el enfoque médico, psiquiátrico, psicológico, desde una perspectiva espiritual, holística, afectiva, que ayuda a comprender de una manera más completa, en cada caso, tanto la etiología, la causa, la sintomatología, las manifestaciones, como las propias vías terapéuticas que se pueden recomendar en trastornos
depresivos, que son uno entre muchos de los trastornos, de los problemas psiquiátricos en general y de clínicos en el ámbito psicológico. Pues dicho esto, permítanme en palabras muy sencillas, sin que esto sea una conferencia académica, sino fundamentalmente entre amigos, permítanme decirles que estamos, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo, caracterizado por una sensación de infinita tristeza. Para definirlo de forma general, estamos ante un problema que ha acompañado al ser humano durante su existencia histórica y del cual hay registros muy antiguos. En la antigua Grecia, ya Hipócrates lo había detectado y le daba el nombre de melancolía, que es un término desde el punto de vista de la lingüística, de la semántica, hasta bonito, suena lindo, melancolía, pero no, era la manera como la etiqueta que daba el gran Hipócrates a este tipo de dificultades. Pero desde el punto de vista de la etimología, la palabra no necesariamente se asocia con algo tan lindo, porque en la visión médica de la Grecia clásica, en la teoría de los humores, de la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, la linfa, según la combinación de esos humores, se daban un tipo u otro de modificaciones de temperamento o enfermedades mentales. Y melancolía significa simplemente exceso de bilis negra. De modo que etimológicamente es algo hasta no grato. Y era lo que Hipócrates en principio consideraba que podía ser la causa de un trastorno tan particular que lleva a una persona a la postración, a la incapacidad, a la dificultad para llevar una vida saludable. La evolución de la psiquiatría ha abordado este tema desde muy diversas perspectivas, pero hoy no vamos a hacer un recuento histórico porque sería muy largo y hay muchas cosas prácticas que decir. Pero sí ha ido la comprensión de la depresión, de este síndrome, este conjunto de síntomas, ha venido cambiando según no solo los enfoques médicos, sino también los recursos tecnológicos aplicados a las terapias. Ha venido cambiando también con el tiempo. Y hoy en día tenemos, yo se los voy a resumir luego, tenemos un conjunto de herramientas y de instrumentos que han superado incluso algunos modelos médicos que ya miramos ahora como arcaicos, como anacrónicos, y hasta que fueron terriblemente opresivos, violentos incluso, porque pacientes con depresión y otros trastornos, incluso en cierta época de la humanidad, no tan lejana, hasta el siglo XVIII, eran considerados no solamente alienados, sino peligrosos en la sociedad. Y en lugar de ir a las cárceles, en lugar de ir a los hospitales, iban a las cárceles. Un gran médico psiquiatra francés, Philippe Pinel, produjo lo que se llama la primera revolución psiquiátrica a partir de los ideales de la Revolución Francesa, y logró que los pacientes fuesen llevados, atendidos por médicos, en lugar de estar con cadenas en los sótanos de la Bicêtre y de otras cárceles francesas. Y luego otros médicos psiquiatras empezaron a estudiar, clasificar y abordar estas dificultades con una óptica más humanista y más comprensiva del paciente mental, incluyendo allí también los que muestran severos trastornos depresivos. Bueno, hoy en día, para que tengamos una idea de la magnitud del problema al que nos enfrentamos, se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que hay una tasa de prevalencia de alrededor del 5% de la población mundial sufre de depresión. Depresión en el sentido patológico de la palabra. Eso nos da una cifra de alrededor
de 350 millones de personas, entendiendo que la población mundial ya superó hace tiempo los 7.000 millones de habitantes. 350 millones de pacientes, 5% de la población mundial. Es realmente una cifra significativa. Es el cuarto trastorno en orden de importancia en el mundo, de modo que es un problema severo. Bueno, dicho esto, me gustaría, para que coloquemos el tema, me gustaría decirles que es importante no confundir la depresión con la tristeza. Así como no se debe confundir la fobia con el miedo. El miedo, por ejemplo, es una emoción primaria muy natural. Lo más natural en la vida es que tengamos miedo. Ahora, no debemos tenerle miedo a aquello que necesariamente no implica algo grave para nuestra vida o para nuestra salud. No hay por qué tenerle miedo al miedo mismo. No hay por qué tenerle miedo a bañarnos en el mar, por ejemplo. Pero hay personas que no lo pueden lograr. Entran en cuadros de ansiedad porque son fóbicos, tienen lo que clínicamente se llama una talasofobia, miedo a bañarse en el mar. Ahí estamos hablando de una fobia. Pero tener miedos a situaciones naturales de la vida que nos pueden en un momento dado ser aversivas o complicadas, eso es saludable, porque nos preserva. Pero cuando el miedo se exacerba y se convierte en miedo a lo que no hay que tenerle miedo, como hay pacientes que en un edificio muy alto de 20 pisos y viven en el piso 15, pues por el miedo a entrar en un ascensor, hacen el enorme esfuerzo de subir a pie por escaleras 15 pisos. Ahí estamos dando una fobia. Y esas fobias deben ser atendidas clínicamente. Lo mismo, no hay que confundir la depresión con la tristeza. La tristeza es una sensación y una emoción natural del ser humano. Es una respuesta incluso saludable. Todos nos ponemos tristes a veces. Hay cosas, situaciones, eventos que nos entristecen. Irregular o hasta extraño sería que alguien reaccionara con alegría ante aquello que por sí produce tristeza. Ahora, cuando la tristeza se cronifica, o sea, se hace persistente en el tiempo, y aunque ocurran en la vida de esa persona momentos de alegría, ya no los vive y sigue triste. Cuando la tristeza sube de intensidad y ya provoca otro tipo de comportamientos que incapacitan a una persona a trabajar, que le incapacitan a tener relaciones con otras personas, que le incapacitan a vivir socialmente en familia o en otros ambientes, cuando su organismo presenta cierto tipo de somatizaciones, de respuestas orgánicas con dolores y molestias, ahí estamos hablando ya, eso no es tristeza. Por frecuencia, por duración y por intensidad, estamos hablando de depresión. Y otra observación como premisa. La familia tiene mucho que hacer con los pacientes con depresión, ya definida así. Y una primera actitud que debemos asumir ante familiares o amigos que puedan estar enfrentando este problema es salir del viejo esquema de que la persona que está bajo depresión se postra en una cama, no puede realizar actividades, es porque no quiere, o según el modelo clásico, porque no tiene voluntad para superar el problema. No, está actuando así no porque él quiera, es porque no puede hacerlo de otra manera. Y por eso debe ser ayudado. Entonces aquel esquema de lo que te falta es voluntad, lo que tienes es que salir a la calle a buscar empleo, lo que tienes es que activarte, come mejor para que te actives, debe dar paso a una visión de que estamos ante un trastorno que tiene, como luego se los comentaré, que tiene incluso una correlación con alteraciones bioquímicas en el cerebro que no le permite a la persona actuar de otra manera porque está enfermo simplemente, porque está enfermo. De modo que en la atención al paciente depresivo
todos podemos intervenir y todos podemos ayudar. Y este tipo de charlas ayudan, no solamente si tenemos a alguien cercano afectado, sino porque en general podemos autoayudarnos para no caer en esos umbrales de este trastorno, o si hemos caído, salir de él, o ayudar a otras personas que puedan estar en contacto con nosotros. Bien. ¿Cómo podemos detectar que una persona ya hay situaciones que lo encuadran dentro de la depresión? Advirtiendo que la depresión no respeta edades, no respeta sexo ni nacionalidad. Es un problema humano. La depresión se puede dar en personas muy mayores de edad y ahí se muestran muchos temores típicos de que a medida que avanzamos en edad nos sentimos más inseguros. El temor a la muerte ya nos asalta con más regularidad que en otras edades anteriores, o el temor a estar desasistidos, sin apoyo, a hacer un trasto, ¿no? Y a veces una de las reacciones puede ser entrar en cuadros depresivos. Pero puede darse en personas adultas, hombres en quienes se desatan comportamientos de irritación y de violencia y de agresividad. Y en las mujeres adultas, donde los síntomas más típicos tienen que ver con las sensaciones de culpa y de inutilidad. Se puede dar en jóvenes también. Y se puede dar en niños. Por eso hay que observar mucho cuando en algunos niños de manera recurrente y permanente comienzan a manifestar que no quieren ir a clases, no quieren ir al aula escolar, o no quieren salir a jugar, o se aferran a uno de los padres de una manera más allá del cariño natural, y se aferran como desesperadamente en una sensación de que no los dejen solos o no nos abandonen. Entonces hay que tener claro que puede producirse en todas las condiciones, de edad, de sexo o de nacionalidad, incluso de factores culturales. Puede darle tanto a un profesional de la medicina, un propio psiquiatra, como puede darle al trabajador en un oficio determinado, o puede darle a un obrero, un campesino. Bueno, hay una serie de síntomas típicos que nos permiten a nosotros, si conocemos a la persona, más o menos establecer si está siendo afectada por depresión, y si no está siendo atendida por el médico, sugerírselo o indicarle que debe transitar ese camino, en primer lugar. ¿Cuáles serían algunos síntomas más típicos? En primer lugar, la tristeza profunda, que va asociada con el desánimo, la falta de ánimo, como si le faltara energía, como si se sintiera sin vitalidad. Un paciente mío me decía: doctor, es que yo siento como así, como a un televisor se les enchufa. Yo siento que estoy desconectado de la corriente, estoy apagado. Lo describí de esa manera, ¿no? Otro me decía, a mí no, ese era un caso grave de depresión, me decía, no es que me cuesta moverme, no es que me cuesta hablar, es que me cuesta pensar. Ya era un cuadro bastante grave de depresión. Entonces, la sensación de desánimo, de desesperanza, de que ya no tiene remedio, de que ya no hay salida. Y eso es muy grave, ese pensamiento, cuando se hace permanente, porque comienza a asociarse con algunos pensamientos de suicidio. O sea, un porcentaje muy alto de los suicidas tienen entre sus características básicas la depresión. Generalmente depresión y suicidio, suicidio y depresión, porque no tiene por qué una depresión llevar al suicidio, pero cuando ha acontecido hay una base depresiva evidente allí. Entre esos síntomas también están ciertas molestias corporales. Comienzan a producirse dolores sin que haya una razón orgánica para ello. Migrañas, dolores de cabeza, dolores corporales musculares,
que no se encuentra una razón para ello. Hasta un internista, un médico en primera fase puede examinarlos y no encuentra razón para ello, pero hay dolores, porque hay somatizaciones. Y se expresa en conductas, la conducta de no quererse levantar de la cama, la conducta de sentirse mal según las circunstancias que tienen que ver con el día y con la noche. La depresión aumenta en horas de la noche, disminuye con la luz solar. Recuerden que obviamente los seres humanos, como todos los seres vivos en la escala biológica y como todo el entorno que nos envuelve, estamos dentro de ritmos. Y todos esos ritmos se correlacionan, los ritmos circadianos que se llaman, se correlacionan. Entonces, el ciclo de las estaciones, el ciclo diario de las horas diurnas, nocturnas, generan influencia en nuestro ser. Y la depresión es muy sensible para eso. Los depresivos son muy fotofóbicos, la luz les afecta mucho. En fin, hay una serie de características, ¿no?, que tienen que ver con los comportamientos. No se quieren levantar de la cama, quieren estar postrados, no quieren pasar mucho tiempo sin hablar con nadie, prefieren no hablar, prefieren no socializar. Gente que de buena fe, familiares o no, con cariño, les quieren ayudar y no se dejan ayudar. Se tornan como autistas, se envuelven, se encapsulan, se cierran. Y por supuesto esto trae las consecuencias sociales obvias. No pueden seguir estudiando, si era una persona que seguía estudios, que cursaba algo académico, no pueden trabajar, las empresas los dan de baja, no pueden, pierden los apetitos, muchas veces las ganas hasta de comer. Y por supuesto, muchísimas veces el interés sexual con su pareja. Entonces, son una cantidad de síntomas psicosomáticos, mentales, emocionales y orgánicos, que muy severos y por supuesto son variables según la persona, según el paciente. Pero allí tenemos la visión de lo que fundamentalmente ocurre en el paciente depresivo. Ya cuando son llevados a análisis, a exámenes, tanto de los distintos componentes orgánicos y el análisis cerebral, con las tomografías o las resonancias, entonces se encuentran ya otros elementos que tienen que ver con las causas de la depresión. Bueno, dicho esto, necesitaría también agregarles que solemos clasificar la depresión en distintos grados. La depresión más severa es la llamada depresión mayor o depresión grave. Esa es ya la que necesita hospitalización, porque el paciente podría atentar contra su vida y necesita una ayuda médica y apoyo farmacológico evidentísimo. Depresión grave. Hay una depresión media, llamamos distímica, que presenta síntomas parecidos pero en menor intensidad. Esa persona puede ser atendida en su casa con apoyo familiar y supervisión médica. Y hay la depresión leve, a la cual toda persona podría estar expuesta si no sabe equilibrar su vida y no sabe distinguir situaciones de tristeza por distintas causas de un comportamiento que se acentúa y se agrava y puede llevarlo a la depresión. Pero en general se suele decir en el medio clínico que todas las personas, algunas en la vida, hemos pasado por una depresión leve, porque la tristeza se ha asentado, se ha hecho más fuerte por las razones que ahora voy a comentar, por las causas que hay, y esa persona, si tiene resortes anímicos, si tiene apoyo psicosocial y familiar, si tiene alguna información básica, sale de ella.
sale de ella. Y el apoyo médico, por supuesto, y psicológico es también importante de la depresión leve. Se dice que todos alguna vez en la vida, aunque no lo sepamos, hemos pasado por allí. No una, después de otras, en más ocasiones. Bueno, la otra gran información sobre la clasificación de las depresiones, y esto es fundamental para lo que luego les voy a decir desde el punto de vista espírita y espiritualista en general, tiene que ver con que hay dos tipos de depresiones. Esto es fundamental. Una depresión puede ser exógena, es decir, reactiva. O, y hablo aquí de lo más grave, una depresión puede ser endógena o interna. La depresión reactiva es la que clínicamente se puede detectar más fácilmente. Y todos nosotros, a la luz de los síntomas que les había comentado, lo podemos hacer. Si vemos que una persona está ese cuadro de situaciones, podemos decir, mira, hay que buscar el apoyo médico porque le está ocurriendo una depresión. ¿Por qué es reactiva? ¿Por qué es exógena? Porque es una respuesta a una situación determinada. Reacciona frente a eso. Por supuesto, es una reacción impropia, inadecuada, pero es una respuesta. Y allí entramos entonces en causas que provocan esa depresión reactiva, que todos podemos suponerlas. ¿Cuáles son causas típicas de depresión? Que una persona ha llegado hasta allí como resultado de, en primer lugar, las pérdidas. Las pérdidas. Estamos hablando de la pérdida de seres queridos, en primer lugar. Estamos hablando de la tragedia que significa, en primer lugar, perder a nuestros padres, primero a los abuelos, en orden cronológico. Hay seres que no se reponen de la pérdida física, del fallecimiento, o si ustedes me lo permiten como espírita, de la desencarnación de la madre o el padre. Su grado de apego es tal, amoroso, pero a veces muy sólido, que no se reponen en la vida. Y dan como una respuesta involuntaria la depresión, sin saberlo. Cuando quien se va al otro lado de la vida, quien parte, es nuestra compañera, nuestro compañero, después de unos cuantos años de una unión hermosa, armónica, solidaria, eso es muy severo. Incluso hay estadísticas que demuestran que después de matrimonios largos o convivencias largas, bien avenidas, en relaciones de amor pleno, que no dejan de tener sus momentos de discusión natural. Yo siempre he dicho que en todo matrimonio hay lo que yo llamo unas trompadas estatutarias, es decir, algunas discusiones pues, que son propias de la convivencia, pero el fondo, la base, es el amor, el compañerismo, la solidaridad, y esa persona se nos marcha o por una enfermedad o por otra razón, o por un accidente o lo que fuera, y el vacío, el sentimiento de soledad, de incomprensión y de frustración, quien lo ha podido vivir lo sabe, no hay por qué describírselo, es inmenso. Y si no se tienen los resortes apropiados, el equilibrio anímico, moral y la capacidad para seguir adelante, la depresión puede sobrevenir. Y les decía que hay estadísticas que muestran una correlación entre muchos casos, luego de uniones perdurables, en que fallecido uno, el otro al poco tiempo se marcha. Y no porque haya inducido ese proceso, sino porque casi que internalizada la situación, automáticamente, involuntariamente, se produce un desgaste de su vitalidad y se va también. De modo que esto es una causa. Si quien se nos marcha es un hijo, bueno, hay que estar bajo la piel de la persona que sufre eso. Porque la lógica
cronológica, biológica y sociológica es que nos marchemos nosotros primero que nuestros hijos, para que la vida continúe. La lógica es que nuestros padres, con todo lo que los amamos, se vayan primero que nosotros. La lógica. Pero cuando se nos va un hijo, hay personas que no están capacitadas para sobrellevarlo. Algunas hasta incurren en suicidios, otras en depresiones clínicas profundas, otras en pérdida de ganas de vivir. Y hoy no sé si haya tiempo de contarles algún caso que tuvimos, dramático al respecto, pero les abrevio ahora diciéndoles que es una situación que contrasta con todo este pensamiento lógico racional. Y por lo tanto, a quien le ocurre eso podría estar expuesto a una situación de depresión. Entonces, también la pérdida de amigos queridos. Todo eso. Además de esas pérdidas, las enfermedades son en sí mismas generadoras de depresión. Cuando estamos saludables, de cuerpo y de alma, a veces no somos suficientemente conscientes de la maravillosa herramienta de que nos ha dotado la vida, la evolución, Dios, como quieran cada uno verlo. Y como dice el antiguo refrán, aprendemos a valorar las cosas cuando las perdemos. Y cuando entonces, por un accidente, por una enfermedad o por alguna situación, pasamos a tener problemas de salud, allí decimos, ¿cuánto daría yo por volver a estar saludable? Pero cuando estábamos saludables no nos dábamos cuenta del tesoro que eso implica. Cuando ya se produce una enfermedad que se mantiene en el tiempo, que aumenta en intensidad o que se va haciendo irreversible, a veces damos una respuesta inadecuada de depresión. Y aquí estamos hablando de un círculo vicioso, porque la enfermedad aumenta la depresión y la propia depresión alimenta la enfermedad. Un círculo vicioso, que hay que romperlo clínicamente. Entonces las enfermedades son en sí mismas depresoras, porque de paso son generadoras de tristeza. A mí me hubiese dado una gran tristeza que ustedes me invitan a venir hoy aquí, y a mí hoy me hubiera dado, llegando en el avión desde Murcia, que vengo, y hubiera contraído un catarro, hubiera estado afónico, y yo hubiera venido a decirle con una voz queda, le hubiera dicho, no les puedo hablar, solo un saludo. Y ustedes se hubieran sentido mal y yo peor. Me hubiera dado una gran tristeza por una gripe, por un catarro. Ahora imaginemos lo que son otras enfermedades. De modo que son generadoras de depresión. Son generadoras de depresión las crisis económicas, sociales, políticas, del entorno en que vivimos, cuando frustran nuestros proyectos o nuestros planes. ¿Qué les puedo decir yo como venezolano? De vivir en una nación destruida, que fue la tercera nación más importante de América y la primera de América Latina, y en 20 años destruida, llevado a un nivel de hecatombe humanitaria por un modelo anacrónico, inservible, que solo vale para dañar y perjudicar. Imagínense la cantidad, clínicamente hablando, de países como Venezuela en relación con la depresión hoy, que ha aumentado la tasa de suicidio, por supuesto. Entonces, pero ya llevado al nivel microeconómico, en una sociedad más equilibrada, cuando una persona por alguna razón entra en crisis económica, se arruina por una mala conducción o por cualquier accidente, y hay que ver lo terrible que es para una madre, para un padre, ante un hijo que pide comida, no tener para darse. Entonces las crisis económicas suelen a veces estar asociadas con depresiones también. De modo que estas y otras causas tienen que ver con la depresión reactiva. Pero también tenemos un tipo de depresión menos identificable, la depresión endógena, que es la que más difícilmente se puede resolver, la que mayores problemas trae clínicamente.
¿A qué pueden deberse depresiones que no obedecen a una respuesta ante un evento externo, como los anteriores? Bueno, en primer lugar, y está más que demostrado, puede deberse a un factor genético. Hay demostraciones de que se pueden heredar predisposiciones a la depresión. Hay una clarísima demostración estadística de pacientes con depresiones que cuando se hace el estudio histórico familiar aparecen depresiones en sus padres, abuelos o en su árbol genealógico. Ese es un factor. La genética tiene una enorme influencia en nuestras vidas. Hoy en día, cada vez más en los anticipos científicos o anticipaciones científicas, cada vez más quienes pueden económicamente mandan a hacer estudios genéticos para saber qué les espera. Como esta actriz norteamericana Angelina Jolie, que tomó una decisión heroica con su cuerpo, sus senos, a partir de una información de que estaba condenada al cáncer de mama. Y se produjo una ablación, una extirpación para protegerse de ello. Entonces la genética tiene que ver con esto, con todo, y tiene que ver con la depresión también. Hay factores también no necesariamente, no totalmente genéticos, pero propios, que tienen que ver con la alteración bioquímica. Cada día tiene mayor importancia el papel que juegan los emisarios, los mensajeros, los transmisores, los neurotransmisores. Hay sustancias que son increíblemente necesarias para el equilibrio en la vida. Hay sustancias que nos generan placer, que nos generan alivio, que nos ayudan a enfrentar las dificultades, que tienen esas funciones. Serotonina, dopamina, norepinefrina, otras sustancias más. Tienen que ver, son mensajeros químicos que a las neuronas, a las células cerebrales, le dan instrucciones para que resistamos las dificultades y mantengamos lo que se llama la homeostasis, el equilibrio de nuestro sistema. Pues cuando hay un déficit de estas sustancias en una persona, por distintas razones, empiezan a producirse a veces cuadros depresivos. Y ya hay algunos tratamientos para ello. Bueno, lógicamente tienen que ver también con la depresión, el estrés, en general, que una persona desencadene comportamientos de estrés como una respuesta inadecuada ante problemas. Y tiene que ver con la depresión el consumo. Y esto hay que decirlo siempre, advertirlo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, advertirles que el consumo, desde el tabaco, el licor, las drogas, desde las más aparentemente leves hasta las más violentas, provocan cuadros depresivos. No sé si ustedes comparten conmigo el dolor que da ver en un instituto secundario o en la universidad muchachas y muchachos consumiendo cocaína y otras sustancias. Allí vamos a decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Cómo maltratan su organismo, maltratan su psiquis. Se pierden de disfrutar la maravilla de la vida desde tan temprano. Porque esos son daños que dejan una huella irreversible. Y cuando ya se hacen permanentes, porque la adicción no les permite superarlos, entran las depresiones. Se fueron a buscar sueños con esas drogas y terminaron en pesadillas todo el tiempo. De modo que estamos allí ante problemas muy severos de todo esto, que forman parte de las causas fundamentales de la depresión. Y sobre esto, ¿qué me queda decirles en este resumen? Que hay caminos para resolver la depresión. Hay caminos. En primer lugar, y los espíritas así lo afirmamos, hay que ir al médico. Al médico. Desde el médico que nos haga la primera evaluación general hasta el especialista. Un espírita no puede, y una persona con sentido común, no puede permanecer anclada en el concepto aquel de que si vas al psiquiatra es porque estás loco.
Ese estereotipo hay que romperlo. Es un médico que está mirando una parte importante de nuestro ser, vinculado al cerebro, al sistema nervioso, y a nuestros comportamientos y a nuestros problemas. Hay que ir al médico. Ahí no tiene nada que ver, los espíritas sabemos por qué lo decimos, con ir al curandero del pueblo, al centro de la hermana Panchita, no, ir al médico, porque una parte importante del diagnóstico muchas veces nos va a indicar que el cuadro que le está presentando de depresión está relacionado con estos factores como los que hablé y puede haber la vía médica para resolverlo. Eso es lo fundamental. Ahora, aparte de eso, el tratamiento de la depresión tiene varias vías. La farmacológica es la que está hoy en día dominando, porque es efectiva, porque es evidente, ¿no? Todos los medicamentos que hay para controlar la depresión, para elevar pues el estado de ánimo, o al revés, cuando la depresión es parte de un cuadro bipolar, cuando se trata en el otro polo de una manía, que es lo contrario, es la depresión vista en espejo invertido, es el otro lado. La persona que entra en manía es todo lo contrario, está agitada, está eufórica, no puede controlar sus movimientos, habla locuazmente, es todo lo contrario del depresivo. Bueno, la medicación farmacológica ayuda, cada vez ayuda más en ese sentido. Y no puedo dejar de decirlo, que durante muchos años hubo una etiqueta muy negativa para la medicina electroconvulsiva, el electroshock. Bueno, era normal que en los años 60, 70 hubiese tanta prevención porque francamente eran excesos también. Y la medicina con los choques eléctricos en el cerebro básicamente partían de una base empírica muy elemental, que era que por ensayo y error un reordenamiento cerebral podía quizás volver a la persona a la normalidad. Y se daban dosis muy severas, muy fuertes, podían tener consecuencias negativas. Hoy en día la medicina electroconvulsiva, con electroshock u otros factores, está mucho más avanzada, más graduada, más controlada. Son corrientes pequeñísimas, en milivoltios, que son indoloros, que no provocan aquellas situaciones. Pero aún así, tampoco tendría por qué ser la primera vía. Es para casos en los cuales se ha atendido al paciente por cualquier vía y no hay solución. La otra vía, que es la que me toca a mí trabajar como psicólogo, es la vía de la psicoterapia. Y es la que uno prefiere. Porque cuando son depresiones reactivas, exógenas, pues la psicoterapia es fundamental. Cuando un paciente es depresivo por una pérdida familiar o por algún factor social, económico, pues la terapia conversacional, hablar con el paciente, llegarle al alma, conversar con él, trazarle una estrategia terapéutica, eso da muchos resultados. Pero eso generalmente hay que hacerlo con el apoyo profesional del psicólogo, porque en casa se podría hacer con un familiar, pero a veces faltan ciertos recursos para ello. Por ejemplo, he sabido de casos que un paciente con estas características, un familiar en casa le ordena, bueno, lo mejor para ti es que te vayas a trabajar, porque como decía mi abuelo, solo el trabajo es el que da salud. No, esa persona probablemente no esté en condición de incorporarse al trabajo. No se trata de que no trabaja porque es un holgazán, se trata de que no trabaja porque no puede. No puede hacerlo. Eso hay que entenderlo. Por supuesto, dejo a salvo que los hay, los sinvergüenzas que se hacen los deprimidos para no trabajar. Eso los dejo a salvo. Eso ya es otra cosa, ¿no? Ese es un síndrome de sinvergüenzura. Es otra cosa. Pero sí, por ejemplo, en las estrategias de psicoterapia con depresivos, es muy importante la graduación de las tareas. Si, por ejemplo,
pongamos un caso, un paciente deprimido tiene dificultades para realizar cualquier tarea. Vamos a suponer que llegan a casa, llega mucha correspondencia, diariamente llegan cartas, sobres, paquetes, por alguna razón. Si se le dice, bueno, pero mira, ya que estás en casa, para que te distraigas, clasifica todo aquello, no podrá, lo verá como una tarea muy compleja. Pero si se le dice, hoy lo único que quiero es que me pongas en un grupo los sobres más pequeños y en otro los más grandes, suficiente por hoy, lo hará. Y al día siguiente, los sobres más pequeños, a ver si son de Barcelona, de Cataluña, de España, de Europa o de América, a ver, nada más hoy. Y en un orden creciente de tareas, él va sintiendo que si no le ponen todas juntas, él puede hacerlo. Y además tendrá un efecto positivo en el reforzamiento que da una meta lograda. Porque no hay nada que refuerce más que la meta lograda. A cualquiera de nosotros en la vida. Si hacemos algo, cuando se nos ocurre sacar un crucigrama o un sudoku y lo logramos completo, nos sentimos maravillosamente. Pero si lo dejamos por la mitad, porque por más que lo intentamos los números no dan o las palabras no llegan, tenemos una cierta frustración. El reforzamiento de la meta cumplida es muy importante en la estructura de atención en psicoterapia al paciente con depresión. Tareas simples, divididas, pequeñas, graduales, poco a poco, y va. Y así. Y esa psicoterapia, fundamentalmente del profesional, va, si está tomando un fármaco, orientar al paciente, primero, para que no haga lo que solemos hacer los malos pacientes en cualquier problemita. Que el médico nos manda durante 7 días determinado medicamento y como al cuarto día se nos quitaron los síntomas, ya no tomo más esto. Pero si el médico lo pidió por 7 días, eso está avalado por estudios, que tiene que ser 7 días. Y aunque se te hayan quitado los síntomas, termina de tomártelos. Y de paso, el psicólogo ayuda al psiquiatra en esto y le dice al paciente, si el psiquiatra te ordenó este medicamento, mira, este es un medicamento importante, cumple sus efectos, ese es un gran psiquiatra, cree en él, cree en la medicina e introduce el factor de la creencia positiva en el medicamento. Porque es que a veces, y nos pasa a todos, hemos ido a un médico y por la actitud del médico, porque es un poco huraño, es de esos que ni siquiera nos mira, sino que escribe el récipe, le perdemos eso que se suele llamar la fe en el profesional. Y eso genera una respuesta en nuestras actitudes que decimos, esa medicina no me va a hacer nada. Y si decimos que no nos va a hacer nada, no nos va a hacer nada. Si ustedes me permiten esta expresión ahora, que hay que entenderla en su contexto, se los voy a decir. Es curioso, paradójico lo que les voy a decir ahora. El cerebro es un órgano ingenuo. Ingenuo. Él se cree todo lo que le digamos. Por eso cuando una persona se levanta en la mañana y siguiendo ciertas estrategias de autoayuda, dice, me siento bien, y se hace unas autoafirmaciones y unas verbalizaciones positivas, hoy me voy a comer el mundo, hoy voy a triunfar, eso el cerebro se lo cree y secreta los neurotransmisores adecuados para que nuestro organismo esté en condiciones de dar esa respuesta. Pero si alguien dice, qué mal día hoy, ya me hubiera gustado quedarme en cama, hoy me he levantado con el pie izquierdo, se suele decir también, ¿no? Y qué mal me siento. Pues qué mal me siento, le estás diciendo a tu cerebro que te sientas mal. Y él va a dar la respuesta, las instrucciones a todos los sistemas del cuerpo de que te sientas mal. Y en efecto, y luego tú mismo dices, es verdad, mira, es que de verdad estoy mal. Pero estás mal porque lo has autoinducido. La psicoterapia es devolverle al paciente, en este caso de la depresión, confianza en él mismo, no con mentiras, no a partir de que, mira, en unos días vas a salir de esto. No, esas falsas expectativas son terribles. No, mira, hay que hacer un esfuerzo, estamos contigo, poquito a poco, y
no te des por vencido. A mí siempre me gustó mucho un poema de un autor inglés, un victoriano inglés, Rudyard Kipling, que titula If, sí, condicional en inglés. Hijo mío, no te des por vencido. Y aunque pase esto, no te des por vencido. Y al final le dice, hijo mío, no te des por vencido, ni aún vencido. Esa es la gran instrucción que nos tenemos que dar nosotros. Y se la tenemos que dar a quienes nos rodean. No te des por vencido. En la vida no hay la opción de darte por vencido. Ahora, eso no significa que no miren las dificultades. Y la depresión es una dificultad. Sin engaños, siendo honestos, veraces, podemos instruir en una psicoterapia de autoafirmación positiva. Si tú te dices a ti, y esto va para todos más allá de la depresión, si tú te dices a ti cada día que estás bien, en lugar de decirte lo contrario, que es inútil, en lugar de decirte qué mal estoy, qué mal me siento, pues claro que estás mal. Entonces, aunque estemos con dificultad, qué bien estoy, hoy estoy mejor que ayer, genera una respuesta desde el propio cerebro a nuestro organismo. Y para el depresivo esto es fundamental, esto es muy importante. De modo que la psicoterapia, con todos esos elementos por parte del profesional, ayuda. Luego viene lo que la familia tiene que hacer, lo que la familia tiene que apoyar. Porque si el paciente depresivo se encuentra sin seres familiares que lo ayuden, porque a veces ocurren casos de mucha crueldad, familiares que a ese paciente se cansan de él y finalmente lo internan y simplemente pagan la institución que los atienda, pero se desentienden de él. Eso es terrible. Ese es un paciente que va a estar en dificultad de salir de la depresión. Lo mismo ocurre lo comentábamos hace poco, con las personas mayores, ¿no? Que primero cuando nacimos dependimos de ellas, pero luego cuando vamos creciendo pasamos a depender de ellas. Cuando una persona mayor, porque ya la vida no le permite sostenerse o no le permite cubrir todas sus actividades con la vitalidad del caso, y si lo dejamos de lado, obviamente es natural que pueda ocurrir la depresión, la tristeza y las ganas de morirse. Entonces, estamos en la vida una interacción con los demás. Nadie está solo. Nadie puede decir como si fuera un ermitaño, a mí los demás no me importan y yo estoy ahí. Todo está conectado con todo en todas partes. Formamos parte de un alma universal. Y por eso debemos estar en esa relación de solidaridad. Solidaridad. Y en este tema clínico, mucho más. Entonces la familia puede hacer mucho, orientando con el médico, apoyando al paciente, ayudándolo, teniéndole paciencia. Paciencia. Y también es importante que nos ayudemos a nosotros mismos. Que nos ayudemos. La estrategia terapéutica de autoayuda en depresión es una estrategia preventiva. Pensar al respecto. Pensar en nuestra vida, nuestro destino, nuestro porvenir. Pensar en lo que podemos hacer. Y sentirnos que la vida, a pesar de las dificultades, vale la pena. No hay otra opción. A pesar de los problemas, la vida vale la pena. Y la relación con las personas vale la pena. Yo se los voy a decir con esta frase un poco amarga. Hay que querer a la gente a pesar de la gente. A pesar de la gente. Porque no tenemos otra opción. Como no tenemos otro planeta al que hay que cuidar, no tenemos otra sociedad que la nuestra, la humana. Entonces tenemos que aprender a convivir, a socializarnos. Y dentro de eso está también un mensaje de prevención.